Hola mis amigos amantes de la avicultura y fieles seguidores del canal Aves Ornamentales. El día de hoy les traigo un tema muy solicitado por ustedes, como lo es la cría y producción de las gallinas de alta postura Lohmann Brown. En este video vamos a conocer todo sobre este híbrido y cómo obtener estas pollitas en casa. Acompáñenme. Las Lohmann Brown es una línea de cría de la empresa alemana Lohmann Tierzucht. Esta empresa comenzó a criar gallinas ponedoras alrededor de la década de 1950. En la década de 1970 se introdujo oficialmente el primer híbrido de alto rendimiento llamada Lohmann LSL Classic, de color blanca. Este primer híbrido pone huevos de color blanco y alrededor de 350 al año, con una madurez sexual a las 19 semanas y bajo consumo de alimento. Sin duda una máquina de producción de huevo muy increíble. Luego, en una década más tarde, debido a la preferencia de muchos países del huevo de cáscara de color marrón, fue creada la Lohmann Brown, que como su nombre en inglés lo indica, es de color marrón. Esta empresa desde entonces ha creado muchas líneas subespecies dirigidas con una finalidad muy específica dependiendo del país que lo requiera, que no voy a tratar de lleno en este punto, ya que es un tema muy extenso. Hoy en día las gallinas ponedoras Lohmann Brown son particularmente muy populares entre las granjas de postura en muchos lugares alrededor del mundo. Si quieres saber exactamente qué pollos se cruzan durante la producción de las Lohmann Brown, que es de color marrón, asegúrate de ver hasta el final este video, ya que ha sido un secreto de la empresa muy bien guardado hasta hace unos años y que hoy quiero compartir con ustedes. Estas gallinas Lohmann Brown tienen plumas de un tono caramelo o marrón un poco oscuro, con plumas blancas en el patrón alrededor del cuello y en las puntas de las plumas de la cola. Muy parecidas a las gallinas Isa Brown, a diferencia del tamaño y peso entre ambos híbridos. Para explicar esto detalladamente haré un video comparando a estas líneas ponedoras próximamente. Por esto asegúrate de estar suscrito al canal y tener activas las notificaciones. Los gallos de esta línea pesan entre 2.9 y 3.1 kilogramos, mientras que las gallinas pesan entre 1.8 y 2.1 kilogramos. Las patas son amarillas con barba y cresta de color rojo intenso. Si vas a criar esta línea, debes saber que las gallinas están diseñadas para tener una vida útil muy corta, alrededor de 2 años, periodo donde ponen muchos huevos. Después de este tiempo ya dejan de ser rentables, ya que el mantenimiento generan pérdida debido a la baja producción. Sin embargo, durante estos años producen aproximadamente unos 500 huevos. El peso de los huevos es de 65 gramos en promedio, de cáscara dura y de color marrón. Debido a una de las razas que se usa para generar a este híbrido, les permite tener una madurez sexual bastante prematura, para aprovechar al máximo esta línea. Esta madurez sexual se alcanza entre las 19 y 20 semanas de edad. Cuando conozcamos cuál es esta raza, podrás usarla para realizar tus cruces con las variedades que quieras y tener híbridos de madurez temprana. Y como todos sabemos, estas gallinas de alta producción de huevos no se enculecan. Esta carencia del instinto maternal es una de las razones que le permite tener tan alto rendimiento en cuanto a postura. Para lograr el máximo rendimiento no solo en esta línea, sino en todas las gallinas seleccionadas para la producción de huevos a gran o pequeña escala, debe estar expuesta a 11 o 15 horas de luz diaria para una óptima producción de huevos. Sobre todo en la época de solsticio de invierno, donde la reducción de la luz natural produce una caída significativa de la cantidad de huevos que ponen nuestras gallinas, ya que conforme las aves se acercan a la madurez sexual se incrementa su sensibilidad de las glándulas pineales ubicadas en el hipotálamo, y esta, debido a la estimulación de la luz, puede segregar sustancias que hace aumentar la producción de dopamina, el cual le provoca a las aves comer y reproducirse, entre otras cosas, y se suprime la producción de melatonina, que es la hormona que produce el sueño. Pero mucho cuidado, ya que todas las longitudes de onda no tienen las mismas capacidades de penetración intercraneal, y un mal uso de esta puede causarles estrés a las gallinas. Junto a la exposición de la luz, el consumo de alimentos, sobre todo en las gallinas de alta producción, es muy importante y no debe tomarse a la ligera. La alimentación de las Lohmann Brown es de alrededor de 110 a 120 gramos por día de concentrado de alimento, un poco más de lo que necesita la versión blanca. Pero esto se verá reflejado en un aumento de peso del animal al final de su vida útil, el cual es algo positivo para su posterior venta en la dirección de carne.
La conversión de alimento de esta línea es muy buena, ya que se requiere aproximadamente 2 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de masa huevo, que son unos 16 huevos más o menos en promedio, con un peso de 65 gramos. Nada mal, ¿verdad? En cuanto a la calidad del alimento, está de más decir que debe ser de muy buena calidad, alto en proteínas, vitaminas, minerales y sobre todo en calcio. Hay que estar verificando continuamente la salud de las gallinas, no solamente de forma física, sino con otros indicadores como el consumo diario de alimentos y también de agua. También en la consistencia de las heces. Aunque las Lohmann Brown son animales muy saludables y resistentes a las enfermedades, siempre es recomendable vacunarlas si son lotes de grandes cantidades. Es muy común para muchos criadores ir produciendo pavadas de pequeñas cantidades y juntarlas. De esta forma el criador no lleva un control de la edad de las gallinas, y esto es de vital importancia. Los lotes deben estar separados por edades y también de otras variedades de aves para evitar contaminar los gallineros con algunas enfermedades virulentas. Siempre que sea posible es recomendable que una o unas personas fijas tengan acceso al gallinero, tanto para alimentarlas como para la recolección de los huevos, y no estar cambiando de personas continuamente y así evitar estresarlas. Estas personas también deben usar ropa acorde para conservar la sanidad del lugar. Si vas a tener esta línea de gallinas ponedoras en tu casa o granja, debes recolectar los huevos por lo menos una vez al día como mínimo. Aunque lo recomendable en lotes grandes es hacerlo 2 veces, en la mañana y en la tarde. Posterior a la recolección debes almacenarlo a temperatura de 5 a 10 grados centígrados para mantenerlos conservados. También debes ponerlo con las puntas más largas hacia abajo, quedando el lado más redondo hacia arriba, protegiendo la cámara de aire. Según los expertos, esto ayuda a una mejor conservación del huevo. Y en el caso que sean fértiles y quieras incubar, esta cámara de aire es de vital importancia para surtir al embrión de oxígeno durante la formación. A estas temperaturas también logras evitar que baje la calidad de la clara y disminuya su peso. Siempre se recomienda tener por lo menos un gallo junto con las gallinas, ya que según muchos criadores, esto estimula a la postura en ellas. Pero la calidad del huevo se puede ver afectada, ya que de haber huevos fértiles deben ser consumidos más rápido antes que algún cambio en la temperatura dañe la yema del huevo por la fecundación del embrión. Después de haber conocido las características básicas acerca de la línea, ahora vamos a conocer cómo podemos producir estas gallinas de alta postura en casa. Como les mencioné al principio, esto ha sido un secreto industrial muy bien guardado durante muchos años, hasta que hace poco se dio a conocer. El monopolio de las grandes industrias que producen a estos híbridos, tanto en la dirección de carne como de huevo, nos han hecho muy dependientes en las últimas décadas, mermando poco a poco la motivación de criar de parte de muchos avicultores por otras razas que se han visto al borde de desaparecer, debido a que han caído en el olvido. Muchas de estas se han logrado mantener ya que han quedado como aves ornamentales y otras no han corrido con la misma suerte. Razas como por ejemplo los gigantes de Jersey que nombramos en el video pasado y que fue muy utilizado para la producción de carne hace más de 50 años. Y que hoy en día es una raza difícil de ver incluso en el mismo país donde tuvo su origen, debido a que aparecieron los pollos de carne más eficientes. Lo mismo pasa con las gallinas ponedoras, donde hay países que nunca han visto a la mayoría de estas razas que se usan para realizar este tipo de cruces, ya que solo depende de los productos híbridos que compran directamente en estas casas de reproducción industrial. Para obtener la Lohmann Brown vamos a usar la misma raza Rhode Island Red por el lado paterno que usamos para producir la Isa Brown. Por eso el color rojo tan similar entre ambas líneas de postura. Pero en esta ocasión la vamos a cruzar con la raza Plymouth Rock blanca o White como muchos lo conocemos, por el lado materno. Esta variedad White no es tan común en los países latinoamericanos, pero sí que las hay. Esta Plymouth Rock es la que le da la característica de madurez sexual y la podemos usar para producir cualquier tipo de híbrido de producción temprana de huevos. Y también es excelente ponedora si la quieres en tu criadero, con una producción de 200 huevos al año en promedio. Por otra parte, la raza Rhode Island Red es de excelente postura igualmente, por algo la usan para producir a la Isa Brown y la Black Star, así como otras líneas de postura. Esta raza Rhode Island Red produce unos 250 huevos al año y difícilmente enculecan para apoyar sus huevos.
al igual que la raza Plymouth Rock. Si quieres saber más sobre esta raza, tengo videos específicos que hablan de ellas más detalladamente en el canal. Ahora bien, debes tener en cuenta un detalle muy importante antes de comenzar a producir estos híbridos en casa. Aunque es muy cierta la información de los tipos de raza que se usa para producir a las Lohmann Brown, también debes tener en cuenta que esta industria, la Lohmann Tixu, es una productora de gallinas desde 1950, lo que significa que tiene más de 60 años seleccionando y mejorando a sus reproductores. Además que han invertido millones de dólares por año para la mejora del campo genético de estos animales. Esto se los digo para que tengan una idea en cuanto a las cualidades productivas de las pollas que ellos venden y las que vamos a producir en casa. O sea que si yo quisiera generar o crear una nueva raza desde cero, me tardaría en promedio de 5 a 10 años como mínimo para poder crearla. Esto implica mucho tiempo y sobre todo dinero en cuanto a la alimentación, antibióticos, entre otras cosas, para lograr un producto de alta calidad. Lo que les quiero decir con esto es que deben estar conscientes de que al tener estos híbridos en casa, la producción de huevos no serán iguales a los híbridos producidos por estas grandes industrias. Pero sí serán gallinas con niveles de postura muy buenas, ya que de seleccionar buenos ejemplares puros de las razas que les mencioné, es más que suficiente para tener gallinas que se acerquen mucho a los niveles de huevo descritos en este video. El detalle está en querer comprar estas razas como reproductores sin conocerlas, y que le vendan animales que no sean puros, como por ejemplo comprar un gallo Rhode Island Red que no sean puros sino simplemente un gallo colorado, o que sean hijos de las gallinas Isa Brown, por ejemplo. Por eso es de vital importancia saber las características físicas de estas razas, y para eso tengo videos donde explico muy bien estas características, tanto de la raza Rhode Island Red como de la Plymouth Rock. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.